Bueno, pues continuamos con esta tercera jornada del Congreso Católico del Pensamiento Católico de este año. Ya vamos por el quinto año. Al ponente que nos acompaña hoy prácticamente no le hace falta información. Su conferencia se llama Kant y el cristianismo. Nos acompaña hoy el profesor Rogelio Rovira. Ejerce la docencia en esta casa desde el año 80 y es catedrático desde el año 2018. Su vasta labor como investigador ha dado como fruto la autoría de más de 48 artículos en revistas internacionales de filosofía, 5 libros publicados en editoriales de reconocido prestigio, 29 capítulos de libros de editores de reconocida calidad científica, 30 prólogos o estudios introductorios de obras filosóficas de reconocido prestigio, 16 libros editados, la traducción de 29 libros o trabajos de reconocido prestigio en el ámbito de la filosofía, más de 7 tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años, entre muchos otros. Y bueno, es de especial relevancia respecto al objeto de esta conferencia señalar algunos de sus títulos fundamentales, como son Teología ética, fundamentación y construcción de una teología racional según Kant, La fuga del no ser, Kant crítico de Aristóteles, y Kant y el cristianismo. Y ya para comenzar quisiera señalar que personalmente he tenido el privilegio de ser alumna del profesor Rovira en 2 de sus cursos de metafísica y puedo decir que entre el alumnado es un profesor muy querido y muy respetado. Damos inicio y paso a la conferencia. Muchas gracias por acompañarnos, profesor Rovira. Pues, muchas gracias por invitarme a participar en este congreso y muchísimas gracias por esta presentación inmerecida, en fin, todas esas cosas que se han verán, es que soy muy mayor, ¿no? Este año he dado un curso en primero y una alumna al acabar la clase me dice: "Ay, quería saludarle y de parte de mi madre, que fue este profesor". Me has hecho yo. Ya doy clase a las hijas de mis alumnas. En fin. Pero en fin, muchas gracias por eso. Con el título de esta conferencia, Kant y el cristianismo, como acaba de recordar Patricia, pues publiqué un libro, este libro, el año pasado, en la editorial Herder de Barcelona, y me ha parecido oportuno aprovechar esta amable invitación a participar en este quinto congreso de pensamiento católico para daros al menos una somera noticia del contenido del libro y compartir con vosotros la idea que me ha formado del modo en que Kant interpreta la religión cristiana. En realidad, un título más apropiado para esta conferencia, que se ajusta más a lo que querría decir y quizá más acorde con el lema de este congreso, sería: ¿quién dice el hombre Kant que es el logos divino? ¿Quién dice Kant que es Cristo? Quiero, por eso, hablar de este asunto y también, claro, hablar de mi libro, sí, ¿no? No tanto quizá para darle publicidad y que tenga mayores ventas, cosa que por otra parte en absoluto desdeño, sino sobre todo porque creo que el modo en que Kant entiende el cristianismo, la persona de Cristo, ha marcado y sigue marcando la comprensión que muchos tienen hoy de la vida, la obra y las enseñanzas de Cristo. Por decirlo en una fórmula breve, hoy el cristianismo se ve reducido a una moral. Pero el cristianismo no es ante todo una moral, es un acontecimiento. Algo, o mejor, alguien que ha sucedido y sigue sucediendo y con el que uno todavía hoy puede encontrarse. En su encíclica Deus Caritas Est, ¿no?, Benedicto XVI, recordó justo al comienzo esta verdad. Decía: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es un encuentro con una persona, ¿no?, un acontecimiento. Creo que el olvido de esta verdad tiene sus raíces en el modo en que Kant entiende el cristianismo,
una de sus raíces fundamentales. A Kant le interesa el cristianismo como una doctrina moral y una doctrina soteriológica que afirma la esperanza de obtener el cumplimiento del bien al que en último término nos conduce la vida moral. Pero prescinde de Cristo. Se desentiende de la ontología de Cristo, del ser mismo de Cristo, de la realidad de Cristo. Y me pregunto, ¿pero es que se pueden obtener las gracias de Cristo sin Cristo? Escribí el libro precisamente para plantear esta pregunta con un rigor y ofrecer los conocimientos necesarios para tratar de que cada uno pueda responderla. En el libro no trato de dividir la posición personal de Kant ante el cristianismo. No busco determinar si Kant abrazó sinceramente el credo cristiano y, si ese fuera el caso, a qué confesión cabría adscribirlo, o si por el contrario rechazó toda fe en la revelación cristiana. Los estudiosos de la vida y la obra del filósofo no se ponen de acuerdo en este punto, y no es difícil encontrar opiniones representativas de todas o casi todas las interpretaciones posibles. La cuestión, por lo demás, por interesante que sea, no es asunto de la filosofía. Como os decía, el propósito principal que ha dado origen al libro es exponer y evaluar la comprensión filosófica ofrecida, la interpretación del cristianismo ofrecida por Kant. Y el cumplimiento de este objetivo ha tenido que plegarse a las exigencias impuestas por ciertas circunstancias que os refiero ahora muy brevemente. La primera circunstancia puede resultar acaso sorprendente, pero se trata de que Kant, en sus escritos sobre filosofía de la religión, particularmente dentro de su libro La religión dentro de los límites de la mera razón, ahí Kant no hace del cristianismo objeto directo de su reflexión filosófica. No hace como, por ejemplo, Feuerbach, que habla de la esencia del cristianismo y estudia directamente el cristianismo. No. Ahí más bien lo que hace Kant es utilizar ampliamente las doctrinas cristianas para construir su propia religión racional, su propia religión moral. Y también confrontar sus propias tesis sobre ética con las imperecederas enseñanzas morales del cristianismo, para señalar expresamente el acuerdo que hay entre unas y otras. Kant cree que la moral cristiana es inmejorable, no se puede proponer otra mejor, y que lo que él propone es en el fondo lo mismo que había propuesto ya Cristo, pero él fundamentado de una manera racional. Pero al hacer esto no dictaminó sobre el acierto o el desacierto del cristianismo como religión revelada. Kant se sirvió del cristianismo en tanto que doctrina dada y establecida desde antiguo para los fines propios del criticismo, pero no quiso valorar filosóficamente la verdad del cristianismo como tal. Esa es la primera circunstancia. Se trata entonces de ver qué ha dicho Kant sobre el cristianismo, sino más bien, claro, ahora como os explicaré, de verlo en el reflejo de su propia concepción de la religión. En su utilización de la enseñanza de Cristo, el filósofo se atuvo a determinados criterios racionales. Por ello, no todo lo que enseña el cristianismo le interesó por igual, ni tuvo para él el mismo peso e importancia. No todo tiene el mismo valor para él. Y de este modo, la presentación y la valoración de la interpretación kantiana del cristianismo equivale a la exposición del reflejo del cristianismo, si cabe decirlo así, que devuelve el espejo de la religión moral propugnada por Kant. Kant propone una religión moral y en ella se encuentra reflejado una visión del cristianismo. Este reflejo, que bien cabe llamar, siguiendo las indicaciones del propio Kant, el cristianismo puesto en conceptos morales, se identifica casi por completo con la religión dentro de los límites de la mera razón defendida por Kant. Bueno, la segunda circunstancia que quería, o que ha marcado un poco el estilo del libro, lo que tenía que hacer en el libro, es consecuencia de esta primera. Se trata de que Kant, dados los fines que buscó en su estudio indirecto, por así decirlo, del cristianismo, dadas las reglas del método, digamos, que siguió para el análisis y la elección de las ideas
que incorporó a su propia filosofía y aquellas que rechazó, pues claro, no pudo mantener una distinción clásica sobre las fuentes de las verdades del cristianismo. Y, en contrapartida, se vio obligado a establecer nuevas distinciones ajenas por completo a la tradición del pensamiento cristiano. El cristianismo, como sabéis todos, no es una religión revelada. Defiende por ello que para que la salvación llegara a los hombres fue necesario que la revelación divina instruyera al género humano en el conocimiento de lo que estaba oculto. Y sin embargo le era necesario conocer para su propia salvación. No obstante, algunas verdades que el cristianismo enseña mediante la revelación pueden conocerse también, por algo y expuesto al error que ello sea, mediante la sola razón. De esta manera, en el cristianismo hay verdades que, según su fuente, son solo reveladas y otras que se conocen tanto por revelación como por la razón. Para Kant ya no cabe seguir manteniendo esta distinción. La construcción de la religión moral, que es de índole puramente filosófica, exige no tener en cuenta el carácter revelado de las verdades que el cristianismo brinda a la consideración de todo hombre. Son verdades que, por así decir, están simplemente ahí. Al filósofo no le interesa considerar el origen del que proceden, sino tan solo el uso que la razón puede hacer de ellas. Son conocimientos que están ahí. Sí, ¿quién los ha puesto ahí? ¿Quién los ha dicho? Es lo de menos. Ahí están y ahora vamos a ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? De ahí que Kant distinga las verdades del cristianismo que pueden servir para la construcción de la religión moral de aquellas otras que no se pueden utilizar para este fin. Así, hay verdades del cristianismo que caen dentro de los límites de la mera razón y forman parte, de algún modo, de la religión natural, y otras que permanecen fuera de esos límites y de los que hay que prescindir por completo en la religión natural. Pero hay que advertir también que Kant no pone en el mismo nivel todas aquellas verdades del cristianismo que cabe utilizar en la edificación de la religión moral. Kant establece una segunda distinción entre las verdades del cristianismo. Aunque no lo dice con toda la claridad que sería de desear, creo que Kant distingue, de hecho, el cristianismo como religión de la adoración de Cristo, el cristianismo como religión de la doctrina misma de Cristo. Una carta a Lavater ya del año 75, ¿no? Antes de escribir, por supuesto, la crítica de la razón pura y, por supuesto, la religión, Kant dice que se lamenta en esa carta de que los apóstoles hayan tomado la doctrina auxiliar, la Hilfslehre, de los evangelios como la doctrina fundamental, como la Grundlehre, y que al cabo hayan alabado como lo esencial, en vez de la doctrina práctica de la religión del Maestro Santo, la veneración de este mismo Maestro. O sea, lo accidental es Cristo, lo esencial es su doctrina, es la moral. Sin que el propio Kant lo haya reconocido así expresamente, es innegable que en la religión, dentro de los límites de la mera razón, el filósofo ha querido salvar de alguna manera, para su propia porción del cristianismo puesto en conceptos morales, ha querido salvar tanto el cristianismo como religión de la veneración de Cristo, cuanto el cristianismo como religión de la doctrina de Cristo. Las verdades que integran el cristianismo como religión de la veneración de Cristo son precisamente las que conforman aquellos dogmas que la Iglesia ha ido formulando en el transcurso de los primeros siglos de su historia. Son verdades que tienen por objeto principal establecer lo que ha sido realmente revelado sobre la naturaleza de Cristo como Salvador del género humano. Son verdades sobre el acontecimiento de Cristo. ¿Sí? Sí. Son verdades sobre el acontecimiento de Cristo, sobre la ontología de Cristo, por así decirlo. Sobre el ser de Cristo, ¿no? Entre ellas destacan, por tanto, los dogmas formulados en los 7 primeros concilios ecuménicos, fundamentalmente. Concilios dogmas que comparten todas las iglesias ortodoxas, etc., ¿no? Antes del cisma luterano, ¿no? Fundamentalmente el dogma de la doble naturaleza
naturaleza de la única persona del Logos encarnado, el dogma trinitario y el dogma de la resurrección de Cristo. Las verdades dogmáticas referidas a la persona de Cristo, a la ontología de Cristo, son sin duda lo más preciado para el cristiano, aquello a lo que no cabe renunciar. Para la religión moral de Kant, sin embargo, no es ese el caso. De los dogmas cristológicos, algunas de las verdades que encierran caen decididamente fuera de los límites de la mera razón. Otras, interpretadas de cierto modo, pueden ser utilizadas para la edificación de la religión moral. Pero incluso estas verdades, así interpretadas, no constituyen en ningún caso, según el juicio de Kant, el núcleo principal e irrenunciable de las verdades que enseña el cristianismo a la filosofía. Las verdades, en cambio, que constituyen la doctrina misma de Cristo, no la religión de la veneración de Cristo, sino de la doctrina de Cristo, son, según Kant, verdades morales, por una parte, y como os he dicho, a su juicio son las más puras, las más elevadas de todas las que se han propuesto a la humanidad. Y además hay otras verdades referidas a la esperanza en el cumplimiento del destino moral del hombre. Al conjunto de estas verdades se refiere Kant, en cierta ocasión, como lo esencial y más excelente de la doctrina de Cristo. Son verdades que, como también dice Kant, con las que el cristianismo ha enriquecido a la filosofía. Es una aportación del cristianismo a la filosofía, el haber enunciado por vez primera estas verdades. Estas verdades han influido sin duda en el desarrollo del pensamiento moral y religioso de Kant, pero Kant ha tratado de pagar su deuda y se las ha devuelto, por así decirlo, al cristianismo, formuladas de un modo riguroso y fundadas racionalmente o, cuando menos, aclaradas filosóficamente. Yo creo que ni el filósofo ni el cristiano pueden excusar el desconocimiento de este genial esfuerzo de Kant, por otra parte. A la exposición y valoración de estas verdades, de las verdades que conforman lo esencial y lo más excelente de la doctrina de Cristo, dedico el grueso de mi libro. Así, en el libro determino y justifico cuáles son las verdades que conforman, al decir de Kant, el núcleo del cristianismo, y expongo, por tanto, la fundamentación ética que propone Kant del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Cómo entender ese mandamiento de Cristo, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento también, de amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Cómo se puede mandar amar? ¿Cómo es posible? ¿Qué valor tiene el amor dentro de la ética de la vida moral? Trato de estudiar eso, también la peculiar interpretación de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro, cómo interpreta Kant el Padre Nuestro. Pero también dedico otros capítulos del libro a exponer la exégesis, por así decir, la exégesis filosófica, de 3 célebres versículos de la carta a los romanos del apóstol Pablo, ¿no? ¿Por qué no hacer el mal para que venga el bien? ¿No? Y ahí trato de ver el valor, digamos, los absolutos morales que defiende la filosofía de Kant y, desde luego, el cristianismo, su oposición al utilitarismo o al consecuencialismo. Otro versículo que comento es todos han pecado, esa frase de San Pablo, que Kant interpreta como el mal radical en la naturaleza humana. Y también otro versículo es Dios es el que justifica. Y ahí me refiero a ese necesario cambio de actitud moral que Kant, esa conversión del corazón, de la actitud fundamental de la Gesinnung de la que Kant habla en la religión. En esta conferencia, sin embargo, quisiera centrarme no en la exposición del cristianismo que Kant pone en conceptos morales y que tiene por lo más esencial y irrenunciable de la doctrina de Cristo, sino más bien querría presentaros con la brevedad requerida el cristianismo sin Cristo que Kant presenta. Dicho de otra manera, quiero mostraros cuál sería la respuesta de Kant que Kant daría a la cuestión que el propio Cristo planteó a sus discípulos, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice Kant que es Cristo? ¿Quién es para el hombre Kant el Logos divino?
Estudiaré primero, por tanto, el dogma de la persona de Cristo, que, ya adelanto, Kant entiende como símbolo de la idea de la humanidad real a Dios. Luego trataré del dogma trinitario, que anticipo también que Kant entiende como símbolo de la relación moral que hay entre Dios y las criaturas racionales. Y finalmente me referiré al dogma de la resurrección de Cristo y veremos cómo lo interpreta Kant. Comienzo entonces con el dogma de la persona de Cristo. En la investigación cristológica de nuestros días se ha hecho inevitable ocuparse de la supuesta distinción entre el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Como se sabe, este es un problema o una distinción discutible, desde luego, que viene de antiguo, viene de Hermann Samuel Reimarus, teólogo, en fin, de 1694 a 1768, profesor de lenguas orientales en Hamburgo, que fue el que por primera vez propuso esta oposición al distinguir el propósito de Jesús del propósito de sus discípulos. Kant no discute ciertamente esta cuestión, que tiene un origen histórico anterior a él, ¿no? Pero su concepción de la religión le lleva a plantear una dicotomía, en cierto modo análoga. Para Kant, la verdadera oposición es la que se da entre la religión de la historia y la religión de la razón. Según los denomina, por ejemplo, en el borrador preparatorio para el libro El conflicto de las facultades. En ese mismo lugar, Kant explica la diferencia entre ambos tipos de religión de este modo. La primera, la religión de la historia, se basa en la fe en hechos, facta, la cual debe ser beatificante. La segunda, la religión de la razón, se basa en el concepto moral de Dios como el objeto de la religión, es decir, en el concepto moral de Dios que mejora el alma. Él distingue ahí entre beatificante, seligmachend, y que mejora el alma, ¿no? Seelenbesserende. Bueno, esta distinción hace ante todo inútil plantearse siquiera la cuestión histórica de la existencia de Jesús. Según sigue señalando Kant en este pasaje de su borrador, la religión de la razón es la que tuvo el propio Jesús. La religión de la historia, en cambio, consiste en la adoración de este Jesús y es, por tanto, como dice, una religión de segunda mano. Religión aus dem zweiten Hand, de segunda mano. Los apóstoles, según el reproche que ya antes comentaba, habrían alabado como lo esencial, en vez de la doctrina práctica de la religión del Maestro Santo, dice Kant, la veneración de este mismo Maestro. Si pues Jesús no es el objeto de la religión moral, o al menos su objeto primario, de más está investigar si existió realmente o si los evangelios son fuentes históricas fidedignas. La fe en el Dios moral de Jesús, en el Dios que hace mejor el alma, no depende en modo alguno de que el mismo Jesús haya existido realmente ni de que su vida haya transcurrido exactamente tal y como nos lo refieren los evangelios. Jesús, sea o no un personaje histórico, es simplemente quien se supone que ha enseñado a los hombres la religión de la razón. Kant reconoce, en efecto, que Jesús es el maestro, dice, de una historia, o al menos la opinión general, que no es cosa de discutir a fondo, dice que ha expuesto una religión pura, comprensible para todo el mundo, natural y persuasiva. Para el valor de la enseñanza recibida, nada importa, por tanto, que su autor fuera realmente el que se supone que predicó en Galilea. No extraña por ello que Kant, en su libro sobre religión, no mencione ni una sola vez al fundador del cristianismo por el nombre con el que se le conoce como personaje histórico. Prefiere llamarlo, con toda consecuencia, con los apelativos de el maestro del Evangelio, el maestro sabio, o el maestro de la única religión válida para todos los mundos. El cristianismo que presenta Kant en su libro sobre la religión es pues un cristianismo sin el Jesús histórico. Curiosamente, como vemos, Kant afirma, como han afirmado y lo siguen haciendo actualmente algunos exegetas de los evangelios, que el propósito de Jesús no fue el mismo que el que luego persiguieron sus discípulos. Pero, al contrario que a los eruditos neotestamentarios, esta convicción no le lleva al estudio de la figura de Jesús, sino
un completo desinterés por Cristo como personaje histórico. Pero la distinción entre religión de la historia y religión de la razón hace también superflua la cuestión teológica de la profesión de fe en Cristo. Como he sabido, en todos los símbolos de la fe de la Iglesia se expresa la creencia en las dos naturalezas de Cristo, al que se le confiesa como verdadero Dios y como verdadero hombre. Así, en el famoso símbolo llamado quicunque, o símbolo atanasiano, se dice: es pues fe recta que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Deus et homo. Pero la religión de la razón no puede profesar este credo. La razón no nos puede mostrar al Jesús de la historia, pero tampoco nos puede enseñar al Cristo de la fe teologal. Para la razón en su uso práctico, Cristo solo puede ser una idea, la idea personificada del principio bueno, según la célebre expresión de Kant. Cristo es, en efecto, para la razón práctica, dice Kant, el ideal de la perfección moral, el arquetipo de la actitud moral fundamental en su total pureza, una idea que nos es propuesta por la razón para que la tomemos por modelo y nos dé así fuerza para el cumplimiento de nuestra tarea moral. Concebido Cristo como el ideal de la humanidad agradable a Dios, son expresiones de Kant, ¿cómo entonces afirmar que Cristo es hombre? Para entender la respuesta de Kant a esta cuestión, es menester considerar primero una diferencia establecida por él. Kant distingue entre la fe viva en el arquetipo de la humanidad agradable a Dios, en el Hijo de Dios en sí mismo, dice él, son gotes, en el Hijo de Dios en sí mismo, y lo que llama la fe en el mismo arquetipo en el fenómeno, en el hombre Dios, Gott-Mensch. Ambas especies de fe se refieren pues al mismo objeto, aunque juzgado desde dos puntos de vista. La fe en el Hijo de Dios considera en sí misma una idea moral de la razón, en cuanto que esta idea no solo nos sirve de pauta, sino también de motivo impulsor. La fe en el hombre Dios se refiere en cambio a esa misma idea moral, ¿no? Pero en el fenómeno del hombre Dios, pues como aclara Kant, el objeto de la fe beatificante no es propiamente lo que de él, es decir, del hombre Dios, cae bajo los sentidos o puede ser conocido por experiencia, sino propiamente el arquetipo que reside en esta razón. No es tanto el Jesús que podemos tocar con nuestras manos, sino el arquetipo. Y en este punto Kant previene de un peligro. Si se trastoca la genuina fe moral en el hombre Dios por la fe histórica en la efectiva realidad de un fenómeno semejante aparecido de una vez en el mundo, entonces, dice Kant, se produciría un verdadero conflicto de las máximas que ninguna razón podría arreglar jamás. Porque a la máxima hay que procurar con todas las fuerzas la actitud fundamental santa de una vida buena, agradable a Dios, se le opondría esta otra. Hay que creer que una vez hubo un hombre que por su santidad y mérito hizo lo suficiente tanto para sí como también para todos los otros con respecto al deber. No cabe mayor oposición entre estas dos máximas. Mientras que la primera es la máxima de la vida buena y es por tanto la condición de la esperanza en el auxilio de Dios. Yo mantengo esa máxima y entonces puedo esperar que Dios me ayude a lo que no esté ya en mi mano. La segunda máxima, la creencia en el Jesús histórico, en el Jesús en el fenómeno, es esperar que hay alguien que haya hecho los méritos suficientes para él y para mí, es la máxima de la redención procurada por el género humano, para el género humano, por el hombre de Dios, es la condición del logro de la vida buena. ¿No? Eso es, gracias a que hay Jesús, entonces ya puede ser bueno, pero ya no tengo que esperar conseguir ser yo bueno, ¿no? La primera máxima nos lo propone a todos la razón. La segunda, en cambio, dice, no está en la capacidad de todo hombre.
Por estrictas razones morales, pues, la religión de la razón no puede confesar que Cristo es hombre. Si la afirmación equivale a reconocer que un Dios hecho hombre apareció una vez en el mundo. Cristo es hombre solo podría significar para la religión moral que el arquetipo moral se representa como habiendo adoptado la naturaleza humana. Ciertamente el ideal moral que representa a Cristo solo cabe concebirlo, según sostiene Kant, bajo la idea de un hombre que estaría dispuesto no solo a cumplir él mismo todos los deberes del hombre, cito a Kant, sino también, aun tentado por las mayores seducciones, a tomar sobre sí todos los sufrimientos hasta la muerte más ignominiosa por el bien del mundo e incluso por sus enemigos. Según Kant, la fórmula Cristo es hombre compendia tan solo la sensibilización de una idea de la razón pura, que en modo alguno cabe tomar por la representación de un objeto de los sentidos. Una idea no es un objeto de los sentidos, pero aquí la sensibilizamos. Esta sensibilización del ideal de la perfección moral alcanza su forma, acaso más llamativa, en la interpretación que propone Kant en breves notas diseminadas en su libro sobre la religión, en ese libro sobre la religión, notas sobre los misterios de la vida de Cristo como símbolos de verdades morales o de verdades relativas a la esperanza del cumplimiento en la vida moral. En muchos lugares de su obra, diseminados, hay como pequeñas observaciones sobre los misterios de la vida de Cristo, su nacimiento virginal, pasando por sus tentaciones, su impecabilidad, su predicación, sus milagros, la fundación de la Iglesia, el sentido de la satisfacción vicaria de su pasión y muerte, ¿no? Su resurrección, su ascensión, hasta su prometido regreso, etc., ¿no? Hay toda una vida de Jesús que cabría ver como un símbolo de la vida moral. Cabe entonces decir que el cristianismo propugnado por Kant es una suerte de peculiar docetismo. Y sabéis que el docetismo es la posición que dice que Jesús parece hombre, pero no lo era. Era Dios, ¿no? Decían los docetas, pero no podía ser auténtico hombre. Si era Dios, no podía ser hombre. Parecía hombre. Dokein, en griego, significa parecer, ¿no? Aquí sería una especie de docetismo simbólico, si cabe decirlo así, ¿no? A diferencia de los antiguos docetas que defendieron que el logos se revistió de un cuerpo aparente que al tiempo que ocultaba su divinidad la hacía accesible, el docetismo de Kant afirma que el arquetipo moral se reviste de la apariencia de hombre para disimular su condición de pura idea y al mismo tiempo fomentar su seguimiento. Es más fácil seguir a un hombre que no a una pura idea. Bueno, pero veamos entonces ahora la segunda parte del asunto, ¿no? Interpretado Cristo como la idea de un hombre moralmente agradable a Dios, ¿le es posible a la razón confesar que Cristo es Dios? Hemos visto que no puede decir que Cristo es hombre, que lo parece, ¿no? Es la sensibilización de una idea, pero ¿podría decir que Cristo es Dios? Si consultamos al uso teórico de la razón, la cuestión debe permanecer necesariamente insoluble. Como sabemos, los límites que la crítica de la razón pura ha descubierto en nuestra facultad cognitiva impiden responder tanto afirmativa como negativamente. Si Kant plantea la hipótesis, dice, de que un hombre de actitud fundamental tan verdaderamente divina hubiera descendido, por así decir, del cielo a la tierra en un cierto momento dado, y de que ese hombre, mediante doctrina, conducta y sufrimiento, hubiese dado en sí el ejemplo de un hombre agradable a Dios en la medida en que se puede pedir de la experiencia externa, si tal caso se diera, dice Kant, no tendríamos motivo para aceptar en él otra cosa que un hombre engendrado de modo natural. No diríamos que sea Dios. Pero, añade, no por ello se negaría absolutamente que pudiese ser un hombre engendrado de modo sobrenatural. No teníamos razones para decir que es Dios, bueno, tampoco para negar. Podría tener, sin embargo, un sentido afirmar que Cristo es Dios si recurrimos a las fuentes prácticas del conocimiento, a la razón práctica. Pues según Kant, ninguno en absoluto. Es más, la razón práctica, según Kant,
nos invita a negar la divinidad de Cristo, o al menos a prescindir de ella, de nuestra conducta moral. Un Cristo divino no podría ser ya ejemplo moral para el hombre. Dice Kant, elevar a semejante santo por encima de toda la fragilidad de la naturaleza humana sería más bien, según todo lo que podemos entender, un obstáculo para la aplicación práctica de la idea de este ser al seguimiento por nuestra parte. Ciertamente las reglas del método, ¿no?, que se han de seguir para poner en conceptos morales que el sistema histórico del cristianismo exige rechazar, por razones estrictamente morales, el dogma de la encarnación de una persona de la divinidad, dice Kant. El misterio de, como dice él, la divinidad que habita corporalmente en un hombre real y actúa en él como una segunda naturaleza, escribe, aludiendo a la célebre expresión del apóstol Pablo, ¿no? De eso no cabe extraer nada válido para la moral, puesto que no podemos exigir de nosotros que nos comportemos igual que un Dios. Un hombre Dios no puede llegar a ser un ejemplo para nosotros. Claro, entonces el cristianismo que Kant presenta en su libro sobre religión es una especie de singular arrianismo. Antes le he acusado de doceta, ahora lo voy a acusar de arriano, ¿no? Ciertamente del arrianismo del propio Arrio, ¿no?, quien al poner a Cristo en el mismo plano ontológico que el de las criaturas le atribuyó la divinidad solo en sentido figurado, sino que Kant más bien al situar a Cristo en el terreno de la ejemplaridad moral para las criaturas racionales, no le puede otorgar la verdadera divinidad. Este arrianismo moral, si cabe llamarlo así, lo caracteriza el filósofo con palabras muy precisas. A Jesús como hombre, dice, es menester pensarlo como afectado por las mismas necesidades y en consecuencia también por los mismos padecimientos, por las mismas inclinaciones naturales y por tanto también por las mismas tentaciones de transgresión que nos afectan a nosotros. Confesar que Jesús es el Cristo, por su parte, supone concebir también a Jesús como sobrehumano, de tal manera que una pureza inmutable de la voluntad, no adquirida, sino innata, hiciese absolutamente imposible para él toda transgresión. Esta confesión, sin embargo, supondría que la distancia, dice Kant, literalmente cito sus palabras, la distancia respecto al hombre natural sería tan infinitamente grande que aquel hombre divino ya no podría ser puesto como ejemplo para este. Es un ejemplo que ya no se podría seguir. Es por ello significativo que Kant evite también nombrar al maestro del Evangelio con el nombre de Cristo. No lo nombra ni Jesús ni Cristo. Solo en dos ocasiones, si no me he equivocado, y de manera puramente circunstancial, se nombra así a Jesús de Nazaret en su libro sobre la religión. El fragmento del cristianismo opuesto en conceptos morales que Kant presenta en esa obra es, por tanto, un cristianismo sin la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo único de Dios hecho hombre. Y a la luz de esto expuesto, de lo que acabo de exponer, no cabe ver objeción alguna en que Kant sí llama, en su libro sobre religión, llama a Cristo con el título cristológico de Hijo de Dios. Pero claro, cuando lo llama Hijo de Dios, con él no pretende en absoluto confesar la naturaleza divina de Cristo, sino simplemente simbolizar las notas esenciales del ideal moral del hombre agradable a Dios. Permitidme simplemente que veamos cómo Kant interpretaría algunas frases de San Juan, ¿no?, en su Evangelio y también en al comienzo de su Evangelio sobre todo, ¿no? Dice, cuando Juan dice, el Logos estaba en el principio junto a Dios. Ello significa para Kant que el arquetipo moral del hombre grato a Dios emana, por así decir, de Dios mismo, y en cuanto tal no es una cosa creada, sino su Hijo unigénito, dice Kant. También San Juan dice, por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Kant dice que con esta frase se declara que por razón de él, esto es, del ser racional en el mundo, el hombre,
tal como cabe concebirlo a tenor de su destino moral, ha sido hecho todo. Todo ha sido hecho por el hombre. También Juan, el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, dice, ya en el capítulo 3, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y este versículo lo interpreta Kant diciendo que solo la fe práctica, dice, en este Hijo de Dios, en cuanto se le representa como habiendo adoptado la naturaleza humana, puede el hombre solo en esta fe, por la fe en este Hijo de Dios, puede el hombre esperar hacerse agradable a Dios y por tanto también bienaventurado. Solo en efecto a cuantos lo recibieron, es decir, a quienes adoptan como propia la actitud moral fundamental del unigénito de Dios, les dio el poder de ser hijos de Dios. Como veis, se trata de una reducción completa de la persona de Cristo a un símbolo moral, ¿no? Y por tanto no extrañará que esta interpretación de Cristo como arquetipo moral determine también la comprensión de otros dogmas centrales del cristianismo que propone la religión moral de Kant. Por ejemplo, el dogma de la Trinidad, al que antes me he referido, y el dogma de la resurrección de Cristo. Me voy a referir a ellos brevemente, ¿no? Si la admisión de la divinidad de Cristo es un obstáculo para considerarlo como un arquetipo moral, si además la expresión Hijo de Dios es solo un símbolo de esa ejemplaridad moral, entonces no tiene ya sentido confesar que Cristo es la segunda persona de una supuesta Trinidad divina. Por lo demás, Kant afirma que si se examina el dogma trinitario en sí mismo, es menester reconocer que el Rozón, en su uso teórico, dice no tiene ningún concepto de un Dios en varias personas, hipóstasis. En ese sentido, la afirmación de que hay que adorar a 3 o 10 personas, dice, es una tesis cuya verdad o falsedad está más allá de los límites de lo que la razón especulativa puede demostrar. De ahí que si el hombre, merced al uso práctico de su razón, no puede sacar ninguna regla diferente para su conducta a partir de esta diversidad, el dogma trinitario no puede formar parte de la religión dentro de los límites de la mera razón. Ese dogma que cae fuera de los límites de la mera razón. Si la fe en una Trinidad divina es que fuera una idea que hubiera de representar lo que Dios es en sí mismo, entonces sería un misterio que sobrepasaría todos los conceptos humanos, que iría fuera de los límites de la razón. Pero en su libro sobre la religión, Kant se esfuerza por introducir un sentido moral, como dice él, en el dogma trinitario, en interpretar moralmente el sentido moral, con vistas a la vida moral, el dogma trinitario. Y encuentra ese sentido en el hecho de que el dogma es útil para corregir la humana propensión a representarse de manera antropomórfica el concepto de Dios como soberano moral del mundo. Y de esta forma, Kant parece considerar la relación de señorío moral de Dios respecto de los seres racionales finitos desde 2 puntos de vista: el lado de Dios mismo y el lado de las criaturas. Estimada esta relación desde el lado de Dios, el dogma de la Trinidad Divina no sería más que una representación adecuada del triple comportamiento moral de Dios hacia el género humano. Así, el soberano moral del mundo aparece como legislador santo, como gobernador bondadoso y como juez justo. La legislación divina no es, por tanto, indulgente para con la debilidad de los hombres, pero tampoco despótica, como si impusiera leyes arbitrarias, no emparentadas, dice Kant, en absoluto con nuestros conceptos de moralidad. El gobierno divino, por su parte, no se rige por una benevolencia incondicionada a sus criaturas, sino que mira ante todo la calidad moral de ellas. Las trata de acuerdo con su calidad moral. Y finalmente la justicia divina no puede ser representada como bondadosa y accesible a ruegos de perdón, pero tampoco como ejercida en la cualidad de la santidad del legislador, ante la cual ningún hombre es justo, sino solo como restricción de la bondad
a la condición de la concordancia de los hombres con la ley santa, en la medida en que como hijos de los hombres pueden ser conformes a la exigencia de ella, según palabras literales. El dogma trinitario sería pues el símbolo moral, dice Kant, de que Dios quiere ser servido en una cualidad moral triple, específicamente diversa, para la cual no es una expresión inconveniente la denominación de personalidad diversa, no física, sino moral, de uno y el mismo ser. Este símbolo de fe, así entendido, concluye el filósofo, expresa a la vez toda la religión moral pura. Es un símbolo moral de la relación de Dios con los hombres. Y ahora, la podemos ver desde el otro lado, desde el lado de los seres racionales finitos. Y en ese sentido, el dogma de la Trinidad divina aparece según Kant como el símbolo que expresa la triple relación de veneración que el hombre debe al Dios, que, según la revelación del apóstol Juan, es amor. Así, en primer lugar, en él se puede venerar al amante, con el amor de complacencia moral de los hombres en cuanto que son adecuados las leyes santas, dice al Padre. Al amante, es decir, al Padre. En segundo lugar, se puede además venerar en él, en cuanto se presenta en su idea que sustenta en sí todo, el arquetipo de la humanidad que él mismo ha inventado y llamado a su Hijo. Y en tercer lugar, también en cuanto que restringe esta complacencia a la condición de la concordancia de los hombres con la condición de aquel amor de complacencia, y por ello la muestra como amor fundado en sabiduría, se puede venerar al Espíritu Santo. Nuevamente señala Kant los límites de esta representación. El hombre no puede propiamente invocar a Dios en una personalidad tan múltiple, pues eso indicaría una diversidad de seres, habría tres dioses, cuando se trata solo de un único objeto, sino en el nombre del objeto que él mismo honra y llama, por sobre todo, con el cual es deseo y a la vez deber estar en unión moral. Bueno, salto una cosa para no decir más cosas, y es decir, la religión dentro de los límites de la mera razón devuelve pues una interpretación del dogma trinitario que renueva en cierto modo la del antiguo monarquianismo o sabelianismo o modalismo, ¿no? La posición que decía que solamente había un Dios y que había tres modos de ser Dios, ¿no? Tres modalidades, aunque quizás acaso va a haber en esta concepción huellas más cercanas del llamado socinianismo del siglo XVII, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, Kant coincide a su manera con estas doctrinas en su afirmación de Dios como único soberano moral que ejerce un poder único, monarquía, ¿no? Monarquismo, ¿no? Ejerce ese poder único que sin embargo el hombre se representa de tres modos distintos, como si fuera ejercido armónicamente por tres personas distintas. Ese es el modalismo, ¿no? Bueno, paso rápidamente también a la cuestión de la resurrección de Cristo. Claro, si a tenor de los principios de la religión moral no cabe afirmar que el Hijo es realmente una persona de la misma naturaleza divina que el Padre y el Espíritu Santo, sino que es tan solo un modo que tiene el hombre de representarse a la persona de Dios único como arquetipo moral, entonces es claro que no hay razón alguna para afirmar la resurrección de Cristo entre los muertos. Para la religión racional, esa afirmación paulina, según la cual si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe, solo puede significar, como dice Kant, que tenemos motivos para creer que Cristo sigue vivo y que nuestra fe sería vana si ni tan siquiera un hombre tan perfecto viviera tras la muerte corporal. Simplemente, si es un hombre tan perfecto, entonces tenemos, en fin, podemos esperar que sea también bueno, sobreviva, ¿no? Pero así entendida, la resurrección de Cristo sería tan solo un símbolo de uno de los dogmas del credo de la razón pura práctica, la fe moral en la vida futura, en la inmortalidad del alma. Confundir esta fe moral en la inmortalidad del alma, que dice Kant, a Pablo de Tarso como a todo hombre, solo la razón le pudo sugerir,
confundir esa fe en la inmortalidad del alma con la fe histórica en la resurrección de Cristo se basa, según Kant, en que el apóstol no advirtió que, sin contar con esta fe moral, difícilmente hubiera dado crédito a esta leyenda sabia. Si él no hubiera, si la razón no le hubiera enseñado la inmortalidad del alma, cosa que ya Platón no había defendido, no podría haber dado crédito a esta saga, a esta leyenda, sage, ¿no?, de la resurrección. Bueno, quizá paso rápidamente y digo en dos palabras lo que hay, ¿no? Kant considera que hablar de resurrección supone, dice que ese concepto de resurrección es un concepto muy borroso porque supondría que admitir la materialidad de todos los seres mundanos. O bien, o sea, tanto un materialismo, o sea, que no podría existir un alma sin el cuerpo y que no podría existir un mundo que no fuera material. Eso le parece algo completamente fuera de razón, ¿no? Y frente a esa teoría es más adecuada para la razón, dice Kant, la hipótesis del espiritualismo de los seres racionales del mundo. Esta nueva suposición, dice, defiende no solo que el cuerpo puede permanecer muerto en la tierra y seguir viva, sin embargo, la misma persona, sino también que el hombre, según el espíritu, en su cualidad no sensible, puede llegar a la sede de los bienaventurados sin ser transportado a algún lugar del espacio infinito que rodea la tierra y que llamamos también el cielo. Esto la resurrección nos comprometería con el materialismo. Y, con todo, si se admite la postura más sensata del espiritualismo, la razón práctica no puede encontrar, dice Kant, ningún interés en arrastrar consigo por la eternidad un cuerpo. El cuerpo ya, ¿no? Ni siquiera el recurso a un cuerpo, a un supuesto cuerpo transfigurado, salva el problema, ¿no? Porque en unas lecciones, hay pocas declaraciones sobre eso, pero en unas lecciones de metafísica encontré esta frase, ¿no? El cuerpo transfigurado, der verklärte Körper, es una expresión sin sentido. El cuerpo resucitado, por muy purificado que esté, dice Kant, si la personalidad se funda en la identidad del cuerpo, ha de estar siempre compuesto, sin embargo, de la misma materia que constituye la base de su organización y a la que en la vida del hombre mismo nunca ha apreciado verdaderamente. Por lo demás, por la misma razón práctica, tampoco resulta comprensible qué debe hacer esta tierra calcárea de que consta el cuerpo allá en el cielo. Esto es, en otra parte del mundo donde presumiblemente otras materias podrían constituir la condición de la existencia y de la conservación de los seres vivos. Aunque aquí no lo he escrito, ahora voy a añadir acá otra herejía más, que es el gnosticismo, ¿no? El desprecio al cuerpo, ¿no? Para que tenga toda la colección completa. Porque, como veis, aquí no, si se, digamos, la posición de Kant es casi un paradigma de todas las herejías que la Iglesia ha ido reconociendo a lo largo de los siglos, ¿no? Interpretadas de otra manera, ¿no? Bueno, pero tras lo que he expuesto, me gustaría simplemente, si tengo un poco más de tiempo, ¿no? Pues exponeros este cristianismo sin Cristo, algunas consideraciones sobre este cristianismo sin Cristo que Kant propone. Bueno, ya he dicho que el cristianismo que nos presenta Kant es un cristianismo despojado de la persona de Cristo, convertido en una religión constituida por una doctrina moral que conduce a la esperanza y la intervención divina. He expuesto en el libro la fundamentación que hace Kant de esa moral, no puedo entrar ahora en ello, ¿no? Pero sí señalar que quizá la dificultad mayor que se descubre, al menos que se me presenta a mí en las meditaciones de Kant sobre esas verdades morales y antropológicas, sobre eso que llamaba al comienzo lo esencial y más excelente de la doctrina de Cristo, sería precisamente en la concepción última que las lastra. Y, como sabemos, esa concepción que las lastra es no es otra que la que se deriva de la rigurosísima limitación
que la filosofía trascendental impone a la posibilidad del conocimiento de Dios. En las consideraciones de Kant sobre el cristianismo y conceptos morales, nos aparece unas veces como una mera idea o como un ser cuya existencia se postula por razones morales, pero en modo alguno se demuestra teóricamente. Ambas interpretaciones del ser divino dificultan sobremanera, si no imposibilitan por completo, concebir, por ejemplo, tanto el deber de amar a Dios como el consejo evangélico de orar. Si Dios es una pura idea, entonces, ¿qué sentido tiene que le ame? Si Dios es una pura idea, ¿qué sentido tiene la oración? Pero es el peso que el cristianismo en conceptos morales otorga al esfuerzo moral del hombre, y aquí ahora voy a preparar también otra herejía más que le voy a añadir, ¿no? El esfuerzo moral que este cristianismo otorga al hombre, que es puesto como condición inexcusable de la redención, es lo que permite entender mejor el alcance de la exclusión de Cristo que caracteriza este cristianismo de Kant. Y voy a considerar más brevemente, o con un cierto detenimiento, pero brevemente, este asunto. Es fácil mostrar que la sustitución de Cristo por un ideal moral no solo implica prescindir de la dignidad del propio Cristo, que, bueno, Kant no niega en sentido teórico, que tampoco la afirma. Ese reemplazo supone también rechazar una verdad fundamental de la fe cristiana, el valor de la satisfacción vicaria de la muerte de Cristo por los pecados de los hombres. A la fe que el primero de los apóstoles confiesa de este modo: Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Y que el último apóstol transmite sencillamente así: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. A esa fe Kant opone lo que considera el dictamen de la razón pura. Ningún hombre que reflexione puede dar entrada en sí a esa creencia, pues no se comprende en absoluto cómo un hombre razonable que se sabe culpable puede pensar seriamente que solo necesita creer el mensaje de una satisfacción dada en su provecho y aceptarla utiliter, como dicen los juristas, para considerar su culpa como anulada. Nadie puede satisfacer la culpa de otro. El cristianismo en conceptos morales no parece necesitar, en efecto, la fe en semejante revelación, dado que el Logos encarnado no es sino símbolo de cada hombre llamado al ideal de santidad, y dado que la deuda del pecado solo la puede pagar el culpable, de modo alguno el inocente, Cristo no puede ser el redentor del género humano. La redención solo puede ser obra de lo que cada hombre hace por sí mismo en sí mismo, y al hombre no es lícito atribuirse más mérito moral que el que procede de él mismo. Y Kant dice esto mismo: no hay en absoluto salvación para los hombres si no es en el íntimo acogimiento de genuinos principios morales en rectitud fundamental. Al hombre, todo bien moral, confirma también Kant en otro lugar, si debe poder serle imputado, no ha de provenir de otro, sino de él mismo. El cristianismo en conceptos morales es, como vemos, un cristianismo sin Cristo, y esto debe entenderse en primer lugar en el preciso sentido de que es un cristianismo que se reclama sin la eficacia redentora de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el hombre que está por naturaleza corrompido, dice Kant, que se ha hecho culpable anteriormente, dice, que está todavía bajo el poder del principio malo y que no encuentra en sí ninguna facultad suficiente para hacerse mejor en adelante, no puede esperar la redención por su solo esfuerzo. La razón práctica pura le ofrece, sin embargo, motivos para esperar una ayuda divina, por más que la razón especulativa no pueda determinar en qué puede consistir semejante auxilio. Ahora bien, esa misma razón práctica le enseña que esta esperanza no puede fundarla en la fe en un mérito que no es el suyo propio y por el cual se reconcilia con Dios. La razón práctica pura no puede admitir una esperanza basada en lo que Dios ha hecho por nosotros, previa y gratuitamente, sin ninguna intervención nuestra. La esperanza solo puede basarse, por
por tanto, en lo que nosotros hemos hecho para hacernos moralmente dignos de este auxilio. No podemos con seguridad esperar, escribe Kant, ser partícipes de la adjudicación misma de un mérito ajeno satisfactorio y así participar de la beatitud de otro modo que si nos cualificamos para ello por nuestro esfuerzo en el seguimiento de todo deber humano, el cual ha de ser el efecto de nuestro propio trabajo y no a su vez un influjo ajeno en el cual somos pasivos. Se confirma entonces que el cristianismo a conceptos morales es un cristianismo sin Cristo y ahora lo debemos entender también, en un segundo lugar, en el sentido complementario del anterior de que es un cristianismo que se reivindica sin la gracia plenamente gratuita de Cristo. No es sorprendente que desde muy pronto se haya considerado que el cristianismo que Kant presenta en sus escritos se aproxima a las posiciones pelagianas, o mejor, a las semipelagianas. Era otra herejía que me faltaba adjudicar y ahí se la doy, ¿no? Ante este estado de cosas, el cristiano, que sin disminuir el esfuerzo moral que da hacer el hombre, confiesa, sin embargo, el valor redentor de la muerte de Cristo, así como la plena gratuidad de la gracia que Él otorga, no puede dejarse de preguntar: ¿cómo cabe esperar conseguir los dones de Cristo sin Cristo? El genio de Kant le ha llevado a plantear él mismo, a su manera, esta cuestión crucial. En un rincón de su obra se propone él mismo esta objeción, que voy a citaros. ¿Cómo se le puede gritar a quien está muerto espiritualmente: levántate y anda, si este grito no va acompañado de un poder sobrenatural que le devuelva la vida? La respuesta del filósofo es muy significativa y la voy a citar por entero, son unas pocas líneas. Dice: el grito le llega al hombre por medio de su propia razón, en tanto que tiene en sí mismo el principio suprasensible de la vida moral. Por medio de este principio, recordando la ley moral en mí, ¿no?, con la que acabo de crítica de razón práctica, ¿no?, la medida en que tiene en sí misma el principio suprasensible de la vida moral. Por medio de este principio el hombre quizá no pueda cobrar vida inmediatamente y levantarse por sí mismo, pero sí puede hacer que se mueva y se despierte al esfuerzo de una buena conducta, como alguien en quien las fuerzas están solo adormecidas, pero por ello no extinguidas, y esto es ya un acto que no requiere de ninguna influencia externa y que proseguido puede producir el cambio deseado. ¿Cuántas trampas ha hecho Kant aquí, no? Primero partía diciendo que ¿cómo se le puede gritar a quien está muerto espiritualmente, ¿no? Y ahora dice, bueno, en fin, no es que está solo adormecido, fíjate, así también resucitado muerto, ¿no? En el pensamiento, ahora lo digo esto un poco más serio, ¿no? En el pensamiento de Kant, la desconfianza en el uso especulativo de la razón convive llamativamente con la confianza, sin duda desmedida, en el uso práctico puro de la razón o voluntad. El cielo estrellado sobre mí es en verdad objeto de siempre renovada admiración, aunque la razón teórica solo puede darme a conocer de su fenómeno. La ley moral dentro de mí es digna de incesante respeto porque no solo me traslada a un mundo suprasensible, a un mundo que tiene verdadera infinitud, sino también porque, como ahora vemos, su sola presencia en mi yo invisible es capaz literalmente de resucitar a un muerto. No resulta por ello sorprendente que sus últimas reflexiones Kant identificara a Dios con la razón práctica pura. Dios es la razón práctico-moral que se da leyes a sí misma, anotó el filósofo en sus papeles póstumos, en el Opus Póstumo. Y en una frase utiliza una expresión latina que aparece con otro sentido, que aparece en los nuevos ensayos de Leibniz, y él le da otro sentido. Es Deus in nobis. La ley moral es Deus in nobis. Es Dios en nosotros. Esta tesis fue defendida, como sabemos, ¿no? Como sabéis, la desarrolló y la defendió Fichte en un breve escrito sobre el fundamento de nuestra fe en un gobierno divino del mundo, que le costó la acusación de ateísmo y la expulsión de la cátedra de Jena.
famosos conflictos del ateísmo de la época. Bueno, el desacierto de la respuesta de Kant a la pregunta planteada no lo corrobora sin más, claro, el hecho de que la razón práctica pura es Dios mismo, digamos. Dios es la razón práctica pura. Este desacierto de la respuesta de Kant no lo corrobora sin más el hecho de la larga sucesión de los fracasos de la razón práctica pura, atestiguados por la historia más reciente, que ha sido testigo de perversidades morales incalificables. La prueba de la incorrección de la respuesta la proporciona fundamentalmente la naturaleza misma de la razón práctica pura del hombre. Para exponer esta prueba basta solo con preguntar si Kant, en su tajante respuesta, aunque en ella figure un quizá que la emitiba, ha sido plenamente consecuente con su propio pensamiento y con la enseñanza que el cristianismo le ha proporcionado sobre la naturaleza caída del hombre, sobre el mal radical. Por más que en el corazón del hombre nunca se extingan las exigencias de la vida moral, y por más que aun el mero deseo de lo bueno sea ya moralmente bueno, aun el bien hecho en sueños es bueno moralmente, es congruente afirmar que estos requerimientos y aspiraciones morales, que están solo adormecidos y prontos a despertar a la voz del deber, siendo así que, según reconoce el propio filósofo, todo hombre es reo de una culpa, merecedora de un castigo infinito, que corrompe el fundamento de absolutamente todas las máximas morales que adopta. ¿Es esto congruente con decir que el hombre es malo por naturaleza? Y eso quiere decir que está radicalmente mal, que todo lo que hace está de raíz mal. Si es verdad lo que escribe Kant en el escrito preparatorio de su libro sobre la religión, que la reparación del hombre moralmente corrupto no puede hacerse por satisfacción, es decir, por equivalente, sino solo por restitución. Pues la restitutio imaginis es Dei imaginis Dei, es todo lo que se puede hacer si no se puede hacer que lo sucedido no haya sucedido. O sea, si lo sucedido está hecho, no puedes hacer más satisfacción que la restitutio. Pero si eso es así, si eso es verdad, es acertado también afirmar que el hombre tiene el poder de restaurarse a sí mismo, de restaurar en sí mismo, mediante su sola razón práctica o voluntad, esa imagen de Dios que el peccatum originale ha oscurecido. ¿No es ya el inicio mismo de esa restauración tan imposible de suyo como hacer que lo que haya pasado no haya pasado? Si esperar, según escribe Kant, una revelación divina inmediata con las palabras consoladoras, tus pecados te son perdonados, sería una experiencia suprasensible, que es imposible, dice Kant. No es también imposible, a tenor de la concepción que el propio Kant se formó de la justificatio impii, que la razón práctica emprenda por sí misma la ruta del bien, dado que iniciar este camino equivale eo ipso a la cancelación de la culpa cometida. Iniciar el bien, emprender la ruta del bien y abandonar el mal es lo mismo. Eso ya lo defendió también Trento, y Kant lo admite. Es el mismo acto, no hay dos actos. Apartarse del bien, del mal, e ir al bien es el mismo acto. No es precisamente Kant quien otorga contra su propia convicción al principio moral suprasensible un poder verdaderamente sobrenatural, al precio, claro, es de identificar nuestra disposición moral con Dios mismo. Concluyo. En su debate con los neoplatónicos de su época sobre la recta concepción de Dios, Agustín de Hipona les hizo un célebre reproche. Así pues, les dice, en la ciudad de Dios, ¿no? Veis de alguna manera, aunque de lejos y con vista oscurecida, la patria que hemos de esperar, pero no tenéis el camino por donde hay que ir. Reconocéis, quería decir, reconocéis la Trinidad, pero no admitís la encarnación, el camino. El cristiano que, sin admirar el trabajo moral exigible al ser humano, confiesa el valor redentor de la muerte de Cristo y la plena gratuidad de su gracia, puede dictar, mutatis mutandis, contra la religión natural, defendida por Kant, la misma reprobación. El cristianismo en conceptos morales ha visto bien, ciertamente no de lejos ni con vista caliginosa, el fin de nuestra vida moral y la esperanza que nos anima y conforta, pero no ha encontrado la vía
que nos conduce a ese fin, porque ha prescindido de aquel que por la plena gratuidad de su amor ha dicho de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Rovira, por este desglose de la posición kantiana con respecto al cristianismo. Pasamos ahora al turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar con voz fuerte y brevemente, lo puede hacer. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, profesor, por esta santa penitencia de Cuaresma a Kant. Y bueno, pues le iba a proponer si podría desarrollar quizá, bueno, considerar, yo conozco muy poco a Kant, ha notado quizá algunas objeciones que se podrían plantear en la línea de su conclusión. Y la primera de ellas que se me ocurre pues es precisamente si se supone que Dios o que Cristo es una idea, algún tipo de idea según Kant, naturalmente pues nosotros los cristianos pues lo que es la encarnación, que Cristo tenga dos naturalezas, es algo seguramente incomprensible a la razón natural del hombre. Pero la idea que en principio solo existe, entiendo yo, en un entendimiento que no tiene una existencia subsistente, una existencia propia, ¿cómo? Sin serlo, pues se puede sensibilizar, se puede, digamos, adquirir una condición sensible para los hombres. Porque entiendo que Kant desecha la cuestión histórica, que dentro del cristianismo sí está tratada, hay un hombre que asume dos naturalezas, aunque esto sea materia de fe, pero claro, como históricamente una idea divina que asume dos naturalezas. Sí, sí. Pero claro, como históricamente, y se explica también la fundación y la extensión del cristianismo, pues una idea, digamos, que en principio pues solo existe en el entendimiento, pues adquiere esa densidad como para fundar una religión, sensibilizándose. Bueno, vamos a ver. La pregunta que antes es muy compleja, ¿no? Pero respondo muy sencillamente. Yo, por ejemplo, siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Y nunca había encontrado una explicación. Me la he tenido que buscar yo. Me la he tenido que buscar yo de una cuestión. Cuando uno lee la crítica de la razón práctica, ahí se dice que la religión consiste simplemente en dos proposiciones: la afirmación de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma, ¿no? Que son postulados de la razón pura práctica. Y eso es la religión pura de la razón. Y uno esperaría, entonces, cuando va al otro libro, la religión dentro de los límites de la de la razón, encontrarse con eso. Y se encuentra con otra cosa. Se encuentra con una especie de deformación en los espejos del callejón del gato, ¿no? Que habéis visto, ¿no? Que sale la figura de Foucault, pues aparece como el cristianismo, ¿no? Una exposición como del pecado original, filosófica, ¿no? La Iglesia, Cristo, la gracia, la justificación del pecador, etc. Y esto que viene, ¿no? Entonces yo creo que Kant se hace una idea, y es la religión pura, igual que la ética, vale para todo ser racional finito. O sea, la ética vale para todo ser racional, también para Dios, por así decirlo. Pero la religión valdría para todo ser racional, la religión pura valdría para todo ser racional finito. Pero nosotros somos unos seres racionales finitos especiales. Y es que nuestra primera decisión moral ha sido el mal. Hemos elegido mal. Hemos empezado la vida moral dando la espalda al bien. Y entonces
ya no nos basta simplemente con saber la inmortalidad del alma, sino que necesitamos esperar lo que no está en nuestras fuerzas, esperar una ayuda sobrenatural. Necesitamos esperar que Dios nos ayude porque estamos del otro lado, no podemos avanzar, o sea, porque estamos mirando al otro lado, estamos encaminados hacia el mal. ¿Cómo girar? ¿Cómo el árbol malo puede dar frutos buenos? Esa es la pregunta que el Evangelio que también se hace Kant, ¿no? Y entonces, eso genera lo que yo llamo en el libro la religión moral aplicada, que es la religión dentro de los límites de la guerra. Kant lo dice un poco en el prólogo. Voy a aplicar la religión a la naturaleza humana, a una naturaleza caída, idea que él toma del cristianismo. Por eso, por ejemplo, dicho entre paréntesis, esta idea fue muy valiente en la época de Kant. O sea, hablar de que el hombre es malo por naturaleza, eso contradecía todos los dogmas de la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses, en el año en que Kant publica, me parece que fue en el año ese o en el anterior, en el que Kant publica el primer ensayo que después formó parte del libro sobre la religión, declararon en la asamblea que era inválido el dogma del pecado original. Rechazaron el dogma del pecado original. Los revolucionarios. Es decir, y Goethe se enfadó muchísimo y escribió en una carta diciendo, bueno, aquí Kant ya se ha vendido y ya, después de haber limpiado su manto filosófico de tantos prejuicios, ha venido aquí ahora a hablar de la mancha, se ha manchado con la mancha del pecado original y tal, ¿no? Es decir, pero Kant eso lo tiene muy en cuenta. El hombre es realmente malo por naturaleza, pero tiene una tarea moral que no puede hacer por sí mismo, entonces necesita esperar y entonces ver sus deberes morales como deberes de Dios, mandados por Dios. ¿Y cómo? Pues recurriendo a la propia razón práctica. Y entonces, bueno, pues eso sensibiliza esa idea, la hago sensible, la puedo ver. Yo qué sé, también, por ejemplo, Kant en la crítica del juicio dice que la belleza es la sensibilización de la moral, ¿no? La moral que es sensibilizada en la belleza, y la belleza puedes de alguna manera atisbar la buena moral, ¿no? Algo así, ¿no? Esta figura de este maestro, de esta enseñanza. Pero su filosofía se lo impide, ¿no? Su concepción, ¿no? Y efectivamente no es una persona. La pregunta, ¿se pueden obtener los dones de Cristo sin Cristo? Pues no. De ninguna manera. Si no hay o sea, tirarse un pozo es fácil, lo puede hacer uno. Salir, ya no puede uno, tan fácil, ¿no? Ya uno solo no puede. Pues algo así nos ha pasado, ¿no? Sí, nos hemos tirado un pozo, eso hemos podido, ¿no? Nos hemos encarado ahí, nos hemos pegado el leñazo, ¿no? Pero salir de ahí, ¿cómo lo haces? Bueno, pues entonces yo, si soy bueno moralmente, si me comporto tal, tengo derecho moral a suponer que, porque la vida moral me exige tal cosa. Esa es la religión moral de Kant. Ese es el cristianismo que aparece ahí, ¿no? Que realmente, como dice, pues el cristiano no lo reconoce como tal, o sea, Si podría desarrollar la interpretación de Kant del pecado original, ¿consideras que es pelagiana la interpretación de Kant? Bueno, o sea, pelagiana significaría que, o sea, pelagiana sería la doctrina de que bastaría, ¿no? El esfuerzo de uno, ¿no? El esfuerzo moral de uno, que no necesitaríamos, digamos, una ayuda específica para eso. Entonces, es una posición difícil, no es exactamente pelagiano, ¿no? Pero, digamos, lo que él entiende por pecado original es, claro, es también, vamos a ver. Yo cada vez que estudio acá, lo siento por desanimar a todos, ¿verdad? Pero cada vez que lo estudio, cada vez lo entiendo menos, ¿no? Porque vamos a ver, a ver cómo me explico.
La crítica a la razón pura, dicho en una palabra, hace imposible explicar la vida. La crítica a la razón pura distingue el mundo tal como se le da a los sentidos, por tanto un mundo temporal, un mundo que transcurre en el tiempo, pero el tiempo no es una propiedad de las cosas, sino una propiedad del sujeto, y el mundo tal como es en sí. La vida moral se da, digamos, por aquella vida moral tiene que darse libertad, pero la libertad se da en el mundo noumérico, fuera del tiempo. Es incognoscible esa moral. Nosotros nunca nos entendemos como libres, nos entendemos siempre determinados en el tiempo. Entonces, claro, ¿cómo explicar un acto moral realizado fuera del tiempo? ¿Cómo explicar que ese acto moral yo me pueda convertir y arrepentir de él? Pero eso sí tendría que haber un segundo momento, pero es que no hay tiempo. ¿Cómo ha habido un progreso moral? Mi vida moral va transcurriendo, la decisión que tomo ahora la cambio después, ahí parece que es irrevocable. Hay como una especie de revocabilidad, ¿no? En el fondo es la consecuencia, por ejemplo, que se haga Schopenhauer, ¿no? O que ya, claro, sacaron, por ejemplo, los calvinistas, ¿no? Un determinismo teológico, ¿no? Ya estamos salvados o condenados. Vivir es ver, o sea, vivir para ver. Bueno, a ver qué pasa de nosotros, cuál es la decisión que hemos tomado, digamos, en ese mundo supersensible del que no podemos tener experiencia. Entonces eso hace sumamente difícil explicar la vida moral y explicar esta cuestión, ¿no? Porque, claro, Kant tiene, por ejemplo, una de las cosas que tiene que demostrar es todos han pecado, todos. ¿Y cómo sabe usted que todos han pecado? Bueno, los argumentos que dan no pueden probar que todos han pecado. Es que la experiencia de los males del mundo, ¿de acuerdo? El que no puedas presentar ninguna acción buena, porque a lo mejor esa acción que parece buena está hecha por motivos malos. Y como tú no puedes conocer tus propios motivos, no puedes ponerle un solo caso de acción buena. ¿Vale? Pero eso no basta para decir que todas son malas. Entonces, tiene que hablar de una fe moral, en fin, es un problema que se le plantea precisamente por haber hecho esta dicotomía en la crítica de la razón pura, ¿no? Entre el mundo fenoménico y el mundo. Ahora, la genialidad de Kant está en que trata de afrontar ese problema, ¿no? de dar una respuesta, de buscar soluciones, ¿no? Ya hemos visto aquí un poco esa pequeña trampa, ¿no? Si estamos radicalmente muertos, si nos hemos caído realmente al fondo y no hay ningún asidero, ¿cómo podemos salir de él, ¿no? Bueno, no estamos del todo muertos, ¿no? Entonces no es la pobreza, no es la cuestión. Si somos radicalmente malos, no hay ahí una contradicción, en fin. Eso Kant lo hace, este texto que yo cuando lo encontré me quedé muy impresionado, ¿no? Porque ya se veía claramente ahí el problema que yo quería plantear, ¿no? Y que Kant se lo había planteado, claro, pero claro, se hace esa pequeña trampa. Y en el fondo, claro, la tesis terrible es Dios es la razón práctica pura. O sea, y eso lo dice así, literalmente, en el Opus Posthumo. Es que es un libro, bueno, difícil, que no se sabe muy bien, que te encuentras con pensamientos así, sobre el éter, sobre tal, sobre la lista de la compra, y sobre esto, ¿no? Sobre que Dios es la razón. Tal, el imperativo moral es Dios en nosotros, etc. Entonces, esta es la gran dificultad de la posición de Kant, pero al mismo tiempo, caramba, o sea, uno se quita el sombrero, ¿no? Realmente es un filósofo ahí que se pone ante el problema. Problema que también tenemos nosotros, por otra parte, ¿no? Cómo concebir el pecado original, ¿no? Cómo es que, claro, cómo es que ese pecado se transmite, lo tenemos todo, vamos a ver. Eso es un misterio también para nosotros. ¿Él critica la noción de pecado hereditario? Sí. Sí, es concerniente. Yo aquí en un libro me ocupo de ello. Considera que eso no es posible, vamos, que se heredan enfermedades,
se da bienes, ¿no? Pero no pecados, ¿no? La culpa es individual, por eso él insiste mucho en que la satisfacción no puede ser vicaria, ¿no? Que no decir, bueno, tú te has portado bien, pues ahora que me utilizo esto para ya justificar, ¿no? Tiene que ser tu propio esfuerzo. Él, por ejemplo, comenta esto de la parábola de los talentos, ¿no? Que te han dado los talentos que tienes que poner relieve, una posición difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, muy sorprendente, cosas que me he hablado, ¿no? Aquí, hablaré en unos días quizá también, aquí en la facultad, sobre, por ejemplo, cómo Kant considera que el mandato del amor a Dios y al prójimo en el fondo es lo mismo que su imperativo categórico. Y claro, ¿cómo se puede? Pero el amor es un sentimiento, pero usted dice que hay que obrar el deber, por respeto al deber, el sentimiento de respeto al deber es el único sentimiento a priori, pero el amor parece un amor, en fin, empírico. ¿Cómo es posible? Por eso Kant puede hacer distinciones, ¿no? Muy interesantes, pero en fin, muy difícil también de ver, ¿no? De aceptarlo, sobre todo, vamos. Pero también nosotros tenemos el problema, ¿no? O sea, ama, pero ¿cómo puedes, o sea, cómo se me puede ordenar que ame? ¿Cómo puede ser el amor objeto de un mandamiento? No desees. El decálogo, ¿no? No desees los bienes del prójimo. No simplemente no se los quites, o no, sino que no los desees. No que no hagas algo. Eso, bueno, no lo haces, ¿no? Pero sino que no lo desees. Es que, como, podría no quitárselo, pero en fin, lo deseo. No lo desees. ¿Cómo se puede eso? ¿Cómo puedes amar? Dicho en positivo. Bueno, pues eso es también el problema que tenemos. O sea, no lo sigue solo Kant, ¿no? Es decir, que también nosotros tenemos esos problemas, ¿no? Y por eso también acudir a estos pensadores que están quizá muy alejados de esto, pero que nos pueden iluminar, ¿no? Bueno, pues si alguno quiere ahondar más en el tema de la conferencia de hoy, ya saben, acudan al libro del profesor Rovira. Gracias. Vine a hablar de mi libro. Damos por finalizada la tercera jornada del Congreso de Pensamiento Católico, quinto congreso de este año. Mañana, cuarta y última jornada, estarán todos invitados a las 10:30. Esta vez será en el edificio A, en el Salón de Grados. Muchas gracias, profesor.